Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Albeiro Gómez. Siguiente voy a realizar la actividad 1 sobre las generalidades de la gestión de los pavimentos. En esta actividad didáctica vamos a tener en cuenta dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuáles son las diferentes capas que se deben construir de una estructura de pavimento a nivel rígido, flexible y articulado, que garanticen una óptima funcionalidad de la estructura en el momento de puesta en servicio de la misma? Antes de continuar con la respuesta a esta pregunta, quiero recalcar qué es un pavimento. El pavimento es una estructura de varias capas construidas sobre la subrasante de un camino para resistir la distribución de los esfuerzos originados por los vehículos y mejora las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito. Las principales funciones de un pavimento son: ser resistente a las acciones de carga impuestas por el tránsito, ser resistente ante los agentes de intemperismo, presentar una textura superficial apta para la velocidad prevista de circulación de los vehículos, puesto que esto tiene influencias directas en la seguridad vial. Ser resistente al desgaste generado por el efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. Ser duradero. Ser económico. El ruido de la rodadura al interior de los vehículos que afectan al usuario, así como el exterior que influyan en el entorno, debe ser adecuados y moderados. Debe también poseer un color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos y ofrecer una adecuada seguridad de tránsito. Pregunta: las diferentes capas que deben construir una estructura de pavimentos, tanto en rígidos, flexibles y articulados, son: las capas de rodadura. Es la parte superior de un pavimento que se puede ser de tipo bituminoso, que es flexible, de concreto Portland, que son los rígidos o adoquines, cuya función es sostener directamente el tránsito. A continuación tenemos la capa de base, que es la capa inferior a la capa de rodadura, que tiene como principal funcionamiento de sostener, distribuir, transmitir las cargas ocasionadas por los tránsitos. Esta capa será de material granular drenante, debe contener un CBR mayor o igual al 80%, o será tratada con asfalto, cal o cemento u otros aditivos, que de esta manera se puede hacer una capa de base. A continuación, la capa de subbase. Es una capa de material especificado de acuerdo a que es la especificación técnica INVIA, la 320. Esta capa es de un espesor de acuerdo al diseño. La funcionalidad de la capa es soportar la base y la carpeta. Además, se utiliza como capa de drenante y controla la capilaridad del agua, dependiendo del tipo de diseño y dimensiones del pavimento. Esta capa puede ser de material granular y debe cumplir un CBR mayor o igual al 40%, o puede ser también tratada con asfalto, cal o cemento. Los pavimentos flexibles es una estructura compuesta por capas granulares, subbases y bases, y como capa de rodadura una carpeta construida con material bituminosos, como aglomerantes, agregados y, de ser el caso, con aditivos. Principalmente de consideración como capas rodaduras asfálticas sobre capas granulares. Pueden ser morteros asfálticos, tratamientos superficiales, picapas, micropavimentos, mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente. Teniendo en cuenta la estructura típica de los pavimentos asfálticos flexibles, están contempladas por una capa asfáltica, una base, una subbase, una subrasante y el terreno natural, ¿sí? Estas capas deben tener unas especificaciones técnicas de acuerdo a la norma tipo INVIA, como tenemos la base granular, que es la especificación técnica la 330, la base granular, que es la 320. Pavimentos rígidos. Es una estructura de pavimento compuesta específicamente por una capa de subbase granular. No obstante, esta capa puede ser de base granular o puede ser estabilizada con cemento, asfalto, cal, y una capa de rodadura de losa de concreto de cemento hidráulico con aglomerantes y agregados.
Los pavimentos articulados o adoquines, que también conocidos, este tipo de estructura se conforma superficialmente de elementos individuales rígidos prefabricados denominados adoquines, los cuales se unen entre sí por materiales sellantes. Para tener los adoquines y el sello se dispone de una capa de arena entre 2.5 a 4 centímetros del espesor compactado. La plataforma de la capa de arena y adoquines pueden ser de la misma capa asfáltica en estructuras flexibles y semirrígidas. Aquí mostramos la estructura típica de un pavimento articulado que está compuesto por 8 centímetros de adoquines. Eso de acuerdo también al diseño, ¿sí?, de tránsito vehicular que pasa en la vía. La capa de arena, ya hemos dicho que 2.5 a 4 centímetros. La capa granulares no tratadas pueden ser base asfáltica o MGTC, que son materiales granular tratados con cemento. Un espesor mayor o igual a 15 centímetros varía según el diseño. Y su subrasante. La subrasante pues debe cumplir con unos requisitos, ¿no?, óptimos para poder contemplar esta estructura de este pavimento. La segunda pregunta didáctica tenemos que cuáles son los procesos de que debe tener en cuenta tanto en campo como desde el punto de vista logístico para tener en óptimos niveles de gestión en el campo de la construcción de las estructuras de pavimentos. Bueno, para una gestión óptima de construcción de los pavimentos se debe considerar procesos tanto en campo como logístico. ¿Sí? En campo tenemos la planificación detallada. Se necesita un plan de trabajo bien definido que incluya la secuencia de las etapas, los recursos necesarios como personal, equipo, materiales y el cronograma de la ejecución. Como segundo tenemos la ejecución precisa. La implementación de las tareas deben ser rigurosas, seguido las especificaciones técnicas, las normas de seguridad y las instrucciones del plan de trabajo. Tercero, el control de calidad. Debe realizar inspecciones periódicas para asegurar el trabajo se realizan según estándares y los materiales utilizados cumplen con las especificaciones técnicas. Comunicación efectiva. Es fundamental mantener una comunicación fluida entre el equipo de campo, el equipo de gestión y los proveedores para informar sobre el avance del trabajo, resolver problemas y ajustar el plan si es necesario. Quinta, adaptación de las condiciones del terreno. Se debe considerar la topografía, las condiciones climáticas, las características del suelo para ajustar el plan de trabajo y las técnicas de construcción. Se deben tener en el punto de vista logístico. Primero, gestión, eficiencia de los materiales. Es necesario un sistema de gestión de inventario para garantizar la disponibilidad de los materiales necesarios en el momento oportuno, evitando demoras y sobrecostos. Los transportes eficientes. Se debe optimizar el transporte de los materiales de la obra, considerando la distancia, el tipo de transporte y las condiciones de las carreteras. Tercero, almacenamiento adecuado. Se requiere almacenamiento seguro y organizado para el material, que evite el deterioro de la pérdida o de desperdicio. Cuarto, optimización de la cadena de suministro. Se debe establecer una relación estrecha con proveedores para garantizar la calidad de los materiales, los plazos de entrega y la competitividad de los precios. Gestión de la información. Se debe utilizar herramientas tecnológicas para gestionar la información adecuada de suministro como software de gestión de inventario, sistemas de seguimiento de vehículos, aplicaciones de comunicación. Garantizar una óptima funcionalidad de la estructura de pavimentos en el momento de ponerla al servicio. Hay que tener en cuenta el criterio de diseño. Para el diseño de pavimentos se debe tener en cuenta los factores más importantes que son la carga impuesta por el tránsito, las condiciones ambientales, principalmente la temperatura y precipitación en la zona a las cuales se encuentra sometida la estructura, el tipo de suelo o terreno de fundación
¿Qué quiere decir la subrasante? La calidad de los materiales empleados. Todos estos factores son controlados y medidos durante la fase de estudio para correlacionarlos con los mecanismos de degradación y así poder crear el método de diseño. Eso es muy importante tenerlo en cuenta uno en las zonas donde se va a realizar un pavimento, ¿sí? Porque se sabe que diferentes zonas cambian los climas, hay que saber qué material utilizar, la calidad de los materiales, qué tipo de materiales se encuentran en la zona, son muy importantes tenerlos en cuenta para poder tener un buen diseño, un buen presupuesto.